Yo desde muy pequeña tengo los dones, pero por creencias limitantes, por cuestiones de familia, religión, sabes que eso se puede decir que estábamos, como dice la película, hacia un lado oscuro y no podía ser mencionado. En ese momento yo no sabía que se le llamaba una canalización. O sea, Wow. yo daba los mensajes y pues la gente conectaba y así como que me empezaba a buscar, oye, a ver qué es lo que ves o qué es lo que pasa, pero a mí pues se me hacía algo normal porque pensé que todo el mundo lo podía ver con esa facilidad. También doy temazcales y todo este tema, en uno de los temazcales empieza a suceder también que se empiezan a presentar mis guías y pues de ahí empezó todo este servicio que yo enfermé aproximadamente desde los 18 años. A los 30 años tengo una enfermedad bastante considerable y todo el tiempo yo he tomado pastillas. Yo tomaba más de 30 pastillas, un aproximado de 30 pastillas al día. ¿No? Y dije, bueno, yo me imagino que tiene que haber otras alternativas, Claro. que fíjate que cuando empieza todo el caminar del despertar, yo escuchaba una voz y en esa voz me marcaban exactamente ¿Cómo una era esa fecha. voz? Perdón que te interrumpa. ¿Cómo era la voz? Era una voz ¿Escuchabas? masculina. Dones los tenemos todos, solamente que unos seres desarrollan más unas cualidades que otras y unas con mayor alcance que otras, ¿sí? Pero todos los tenemos. Nada más es cuestión de ver qué es lo que mejor te va y por ahí enfócate. El maestro llega cuando el alumno está preparado. Exacto. No sabía para qué servía cada hierba, Ujú. pero es como siempre ha sido esta luz de tienes que poner esto, esto y esto. Como las memorias que traes, Ujú. la ansiedad únicamente es el exceso del pensamiento a futuro. La depresión es un exceso del pasado. Ajá, porque no nos mantenemos presentes. ¿Cuántas veces nos enfermamos de la garganta porque pasó la persona y Ajá. no dijimos lo que en realidad sentíamos? Ok. El mensaje que ahorita llega es atrévete, Ok. atrévete. Lo único que dicen es atrévete a avanzar. ¿Dónde te encontramos? Yo estoy como Infinita Alma en todas las redes sociales, en TikTok, en Instagram, Facebook y YouTube. Bienvenidos nuevamente a Voces Holísticas. Hoy tenemos con nosotros a una invitada súper especial. Ella se llama Nayara Lumen. Después de más de 13 años en el ámbito empresarial, escuchó un llamado profundo que la llevó a dedicar su vida a la canalización y a la guía espiritual. Se ha formado en numerología, constelaciones, reiki, geometría sagrada y sanación energética, integrando todo este conocimiento para acompañar procesos de autosanación, despertar de dones y transformación personal a través de su proyecto Infinita Alma. Ha compartido talleres, retiros, conferencias en México y Latinoamérica, con la misión de inspirar a otros a conectar con su esencia, liberar creencias limitantes y vivir en coherencia espiritual, perdón. Hoy nos comparte su experiencia y sabiduría especialmente sobre el lenguaje oculto del cuerpo, cuando tu alma habla a través de síntomas y emociones. Bienvenida, Nayara. Un gusto tenerte acá. Cuéntanos un Mari, poquito de ti primero, cómo empezó tu proceso y lo que tú quieras como introducción. muchísimas gracias por esta invitación. Claro que es muy especial estar aquí en tu programa y me siento Gracias. honrada. Pues les platico un poquito de este caminar que ha pasado conmigo. Te puedo comentar que yo desde muy pequeña tengo los dones, pero por creencias limitantes, por cuestiones de familia, religión, sabes que eso se puede decir que estábamos, como dice la película, hacia un lado oscuro y no podía ser mencionado. Cuando yo empiezo a manejar todo este tipo de energías, ya es un poco más grande, pero te platico de chicas, sí me gustaba mucho manejar todo lo que eran las hierbas. Posteriormente se me dio la facilidad de todo lo que son las cartas, pero estas cartas para mí también fueron retiradas
por las creencias, porque mi familia era católica, posteriormente se convirtió en cristiana y pues casi que me queman en leña, Wow. ¿no? Sí. Pasa mi proceso entre el estudio, entre que me caso, posteriormente me dedicaba a mis hijos, me vuelvo empresaria, me dedico a todo lo que es la construcción, remodelación y toda la cuestión de ámbito, pues llamémosle corporativo aquí en esta ciudad. Será felizmente, llega pandemia, pero en ese lapso yo seguía, en ese momento yo no sabía que se le llamaba una canalización. O sea, Wow. yo daba los mensajes y pues la gente conectaba y así como que me empezaba a buscar, oye, a ver qué es lo que ves o qué es lo que pasa, pero a mí pues se me hacía algo normal porque pensé que todo el mundo lo podía ver con esa facilidad. Pasa un tiempo y entro en la situación del desarrollo personal, soy coach en desarrollo personal y cuando entro en este lapso empiezan a llegar unos dones dentro de una dinámica, empiezo a canalizar a más de 35 personas. Wow. En este grupo y fue cuando ahí puedo decir que fue ya una apertura muchísimo más adentrada al saber yo qué era la canalización, porque empezaron a llegar los mensajes. En ese momento tampoco tenía yo la conciencia porque me iba a estos viajes y cuando regresaba, pues la gente me preguntaba, pues, a ver qué fue lo que pasó, ¿no? O coméntame qué es lo que me dijiste. Y yo la verdad en ese momento pues no sabía ni lo que había dicho. Sí. Empezó a buscarme la gente, me empecé a meter como a toda esta cuestión holística, me Ujú. certifiqué también en terapeuta holística internacionalmente por todas las terapias que hoy integro, que es con el cuerpo, que es Reiki, barras, geometría sagrada, N cantidad de terapias que tengo. Y Sí. con estas hago la integración. ¿Por qué? Porque yo quería saber dónde estaba la respuesta o que alguien en realidad me diera una respuesta. Cuando tú sabes, porque te dedicas a lo mismo, Sí. que no te llega una respuesta como tal de otra persona, sino es por Claro. medio de los canales. Empiezo a conectar con mis guías espirituales, uh-huh. También doy temazcales y todo este tema, en uno de los temazcales empieza a suceder también que se empiezan a presentar mis guías y pues de ahí empezó todo este servicio para poder apoyar a las personas, principalmente en un grupo de mujeres que son las que conectamos más con la familia, con esta unidad, con el amor. Y para poder llegar a ese punto, nosotros integramos todo lo que viene siendo el cuerpo. Y te lo puedo decir desde vivencial, que yo enfermé aproximadamente desde los 18 años. A los 30 años tengo una enfermedad bastante considerable y todo el tiempo yo tomaba pastillas. Yo tomaba más de 30 pastillas, un aproximado de 30 pastillas al día. ¿No? Y dije, bueno, yo me imagino que tiene que haber otras alternativas Claro. que no estar en esto. Cuando Sí. empiezo a trabajar en mí, si eran dolencias físicas, eran dolencias inexplicables, Ujú. pero cuando identifico el dolor con la emoción, es, te digo, el despertar de empezar a servir a las personas desde ese punto, Ujú. de que sí hay una autosanación, que hay una autosanación espiritual, física, mental, y empezamos principalmente por la mental. Y siempre empezamos por nosotros mismos para poder apoyar a otros, Es ¿cierto? correcto. Es correcto, sí, porque un caso similar me pasó a mí. Te cuento rapidito. Hace 10 años me diagnosticaron a mí con un síndrome, pues no un síndrome, un problema en las rodillas, de este de que se te acaba lo que hace como de amortiguador, ¿sí? Entre hueso y hueso, y que pues la condena era, o la diagnóstico fatalista le llamo yo, era que mi fin era la silla de ruedas, ¿vale? Porque ya eso no tenía lucha. La otra era una operación, pero pues me iba a ir peor según ellos, ¿verdad? Ok, Según los médicos, ¿vale?
Y entonces ahí es donde yo empiezo con todos estos temas holísticos, ¿no? Investigar sobre la naturopatía, sobre las terapias energéticas y empecé a darme cuenta de las entidades parasitarias y todo esto, ¿no? De los implantes y todo esto. Y los medicinas naturales, remedios naturales, la forma de regenerar eso. Y hoy estoy aquí de pie. ¿Ves? Pues excelente. Una prueba más de que Ujú. funciona, Sí, ¿no? exacto. Así es. Nosotros, o yo en lo particular es lo que digo, o sea, yo te pongo un porcentaje, el porcentaje está como todo en darle una continuidad, pero de que funciona, totalmente funciona. Vale. Bueno, Nayara, perdón, que debí corregir todo el texto porque en todas las preguntas puse Naira. Ok, Nayara. Em, Me hice una listita de preguntas en base a lo que me contaron. No sé si fuiste tú o alguien más, creo que tu hija, ¿no? Sí, Que mija. me mandó los escritos, vale. Y te voy a ir haciendo algunas preguntas y ya lo que surja en medio, ¿vale? Bueno, pa- Vale. vienes de más de 13 años en el mundo empresarial. ¿Cómo fue ese llamado profundo que te hizo dejarlo todo para dedicarte a la guía espiritual? Ya contaste un poquito, ¿quieres complementar algo más en eso? Sí, sí, sí. Fíjate que cuando empieza todo el caminar del despertar, yo escuchaba una voz y en esa voz me marcaban exactamente ¿Cómo una era esa fecha. voz? Perdón que te interrumpa. ¿Cómo era la voz? Era una voz ¿Escuchabas? masculina. Ah, No la escuchaba, era una confusión porque yo decía, bueno, es mi cabeza o es ajá, mi parte de mi imaginación, ¿no? Porque era fecha y momento en donde se terminaban mis contratos y yo dije, no, o sea, sí, ya estoy quedando mal, o sea, no, no hay manera. sí. Para esto, yo después de pandemia quedo únicamente con dos clientes, Wow. Ujú, pero dos clientes que ya llevaban un rato y pues sí. seguíamos sin tema. Y a mí me llegaba la voz diciéndome que se terminaba a finales de enero. Y yo, sí, o sea, definitivamente ya me perdí. Y cuando llega por ahí del 26 de enero, me habla uno de los clientes y me dice, ¿sabes qué? Va a cambiar tu forma de pago, pero el 1 de febrero ya está tu cheque, manda por él, N. Ok, sí, perfecto. El otro me dice, ¿sabes qué? Nos vamos a extender hasta julio, no sé si tengas problema. No, sin mayor tema. Dije, bueno, yo todavía me reí en ese momento y dije, no, sí, efectivamente ya estoy mal, me puse contenta por la noticia. Pasan los días, te estoy hablando 3 días posterior, como por ahí de uno fue el día 29 y otro fue el día 30. Ajá. Uno que habían cambiado de administración y pues que lamentaban eso, pero pues se tenía que terminar el contrato. Wow. Y el otro diciéndome que pues también que se habían ido a bancarrota, N cantidad de Ajá. cosas. Y fue cuando dije, a ver, espérame tantito. Entonces lo que escuchaban no era parte de mi imaginación, Ajá. eran los días que me estaban dando como Claro. el ultimátum de decirme, sabes que te tienes que dedicar al servicio, porque es lo que me decían, o sea, tú te vas a dedicar al servicio, tienes que verlo, en ese momento marcaban con las mujeres, Ujú, tienes que dedicarte al despertar, a poderlas apoyar, N. Y ujú. yo, pues la verdad no lo creía hasta que fue ese suceso puntual, tan puntual así como han de haber dicho, ella no entiende cómo con señales, te lo digo claro, pero aún así lo dudaba. Sí, nos Y pasa en este mucho. momento, Nos pasa mucho eso de dudar, de, de escuchar, ver las señales por todos lados y todavía no creértelo, todavía pensar que estás loca, que, o sea, que es nuestra imaginación. Eh, entonces llega un punto en donde pues ya no hay para dónde hacerse, o sea, o crees, porque ya está ahí. sí, porque yo podía ver pues estos seres y Ujú. te reitero, o sea, yo pensé que todo el mundo los veía o era de lo Ah, más normal o los ruidos, sucesos que teníamos en el día a día, que ujú, yo lo normalicé. Y ujú, cuando empiezo a darme cuenta que en realidad pues no todos tienen esa capacidad, que desde mi experiencia y desde lo que yo comparto y
practico, enseño, es todo mundo tenemos dones, nada más que no hay la manera o luego no tienes los medios, las personas correctas para que te puedan apoyar en este desarrollo, en este crecimiento. Ajá, sí, exactamente. Yo estoy muy de acuerdo con eso. También yo enseño eso, es decir, cuando me vienen a preguntar, yo, no, es que los dones los tenemos todos, solamente que unos seres desarrollan más unas cualidades que otras y unas con mayor alcance que otras, ¿sí? Pero todos los tenemos. Nada más es cuestión de ver qué es lo que mejor te va y por ahí enfócate. Es correcto. Yo les digo, hay unos que los traen totalmente natos, que ya lo Ujú. traemos de chicos, pero eso no significa que no los puedas desarrollar. No va a tener a lo mejor la misma intensidad, pero te vas haciendo más sensitiva. Ajá, es un proceso y cada quien vivimos nuestro propio proceso a nuestro propio ritmo, a como nuestro ser interno, nuestra alma lo ha planeado, porque lo ha planeado de una manera tan específica para unos propósitos específicos, ¿sí? Para un aprendizaje, para qué sé yo, ¿verdad? Pero vivir el proceso y no estancarse o no creer, no, pues yo no tengo los dones, yo no, o sea, no, como no meterse en esa programación de insuficiencia, vamos a decir, Carencia. o carencia, sí, ¿no? De que no es capaz de hacer tal o tal cosa. Sí, todos somos capaces, pero hay que ver qué es lo que se nos da ahorita, en este instante, justamente, qué es lo que mejor se nos da y por ahí podemos ir. Y algo súper importante que también yo me resuena mucho la frase, el maestro llega cuando el alumno está preparado. Exacto. Hay Y el veces que queremos por imitar, queremos meternos en toda esta, pues toda esta enseñanza que es fabulosa, pero sí. no todos tienen la apertura en ese momento. En su momento les llegará. Exacto. Como dije antes, el alma tiene su plan y así como tiene su plan de qué cosas va a experimentar, también tiene las pautas, el tiempo justo, el momento exacto en que va a despertar tal don, en que se va a encontrar con tal maestro, porque ya dijo, ya estoy listo, ya es momento de reunirse para aprender de los dos, porque los dos, ambos aprendemos. No solamente el alumno aprende del maestro, sino el maestro también aprende del alumno. Al final terminamos siendo alumno y maestro ambos. ¿Verdad? Eh, Totalmente. mm, Nayara, ¿qué significa para ti el nombre Nayara Lumen y cómo refleja tu misión de vida? También cómo lo recibiste. Mira, en uno de los temazcales que fue dirigido por tu servidora, se presentaron los guías. Yo ya venía escuchando el nombre, pero así como muchas personas, Ajá, no tenía la claridad, decía Naira, o sea, no lo entendía. Y hasta ese momento en el temazcal, cuando se presentan mis guías, ajá, fue cuando tuve total claridad de que era Nayara Lumen. ok. Ujú. Y Nayara Lumen significa camino de luz. Wow, ok. Y fue por las cuestiones ancestrales y demás, Ujú, ellos me manifiestan que como vengo de una línea en donde fui maestra y otras cuestiones que en otro momento las platicaremos, fue de ahí de donde identifica mi alma ese nombre. Ah, genial, genial. ¿Y Sí. tú haces estos temazcales desde que empezaste tu proceso o tienes un poco de tiempo haciéndolos? ¿Lo haces tú sola? ¿Te acompaña? ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo? Yo nunca he estado en uno. Cuéntame desde cero. Padrísimo, ¿no? A mí, fíjate que cuando entro a un temazcal, porque hay diferentes tipos de temazcales, hay ¿Ya? temazcales tipo spa, donde pues te vas a relajar, vas a Ah, ok. disfrutar, así como Ajá, que sales, te ponen la mascarilla y toda la onda. Hay temazcales que son temazcales de sanación, que son los que yo manejo. ok. Ujú. Hay diferentes formas en que lo manejan, evidentemente, como todos, cada quien va agarrando sus técnicas. ¿Yo cómo lo hago? Antes de entrar al Temazcal, que además en donde lo realizo es un lugar súper mágico, no es propio, lo alquilo, Ok, pero es un lugar que queda en Ciudad de México que se llama Xochimilco. ok. Danos la ruta, ¿cómo llegamos?
Literal, O se llega por invitación, es decir, puedes llegar al lugar y no, pedir, vengo al todo es temazcal. Ok, ok. Ajá, ¿cómo lo hacen? todo es por invitación, Ok, porque son temas específicos que a mí me bajan para poder trabajar con la gente. ok, ok, Ejemplo, el día sábado tuve un temazcal de liberación. ok. Ajá. Y antes de entrar al temazcal, para llegar al temazcal tienes que tomar una trajinera para llegar a la chinampa. Me disculpa mi ignorancia, ¿qué es eso? ¿Una trajinera? Una trajinera, haz de cuenta, una lancha, como las de Ah, Venecia más o menos, ok, ok, ya, ya, ahora pero sí. aquí modo mexicano, Ok. de estos que tienen un arco que traen su Ah, nombre muy en algún video he visto algo folclórico. así. Debe ser que eso. Ok. Ajá. Y te pasan hacia una chinampa, que es una chinampa, es un pedazo de tierra como que si fueran islas dentro de Ah, este lago de Xochimilco. ok, ok. Interesante. Es bastante interesante porque aquí en México hay muchos temazcales, pero son en tierra firme. Ah, vale, vale. ¿Y este es en estas islitas que están en medio del lago o algo así? Sí, Ah, totalmente. Y ese temazcal, la persona, el dueño de ese temazcal también es canalizador y a él es su propósito de vida y por eso puso el temazcal. ujú. Es un círculo como que si fuera un iglú, Ok, ok. literal como que si fuera un iglú, Ujú. y en el centro hay otro círculo más pequeño Ah, mira. donde se van colocando piedras calientes. Ajá. Y en Sí. esas piedras calientes tú también preparas un brebaje de hierbas dependiendo qué es lo que vas a trabajar. Ah, vale. Ajá. Y las vas virtiendo en el agua y emana todo el vapor. Ok. Cuando tú entras a ese iglú, Ujú. obviamente haces una ceremonia porque todo es ancestral. Sí, Primero sí, pides permiso para entrar. claro. También hay hacia los cuatro rumbos tienes que agradecer y pedir permiso. Ok. Ujú. Y un previo al entrar, yo preparo una ceremonia para empezar a trabajar precisamente el tema, ejemplo, la liberación, Ok. para que cuando entres dentro del temazcal se sigue trabajando, pero ya ahí trabajas más desde el alma. Ok. Pasan cosas fascinantes porque a muchas personas se les presentan los guías en esos temazcales. Me imagino que con todo ese ambiente y el vapor de las hierbas que dices y todo esto como que te abre más las percepciones, ¿no? Sí, y antes de entrar también te copalean, o sea, ¿qué se llama copalear? En Copal una, quemado, ajá, como saumerio. ándale, el saumerio, Ok. prendes copal o prendes mirra o Ujú. lo que en ese momento se vaya a manejar. Ah, vale, Que vale. necesitas entrar con el alma limpia. ¿Por qué? Porque el Claro. temazcal significa el vientre materno. Ujú. Y el hoyo que está, o el orificio que está en el centro, es el ombligo hacia la tierra. Wow. Por eso es la conexión tan directa. La vibración que sientes dentro del temazcal, Ajá. tanto en sus paredes, porque aquí es todo muy rústico, o Sí. sea, es algo que a muchos nos vuela la cabeza. Wow. No necesitan las personas que toman hongo o ayahuasca, que llamemos para todo mundo hay diferentes técnicas, Claro. pero tienen esa misma sensación cuando están en los temazcales dirigidos hacia la Ok. sanación. Justamente te iba a preguntar que si usaban algún tipo de algunas plantas de este tipo de plantas medicinales en tus temazcales. Bueno, ahora lo mencionas que no. Entonces, pero el efecto es el mismo. Exactamente, porque ¿Podrías, es tanta la conexión. sí, podrías mencionar, si se puede, algunas de las plantas que usas? Sí, no sé, ejemplo, cuando ¿Algún tenemos que ejemplo así? liberar, Ok. ubicamos, son 7 hierbas con las que tú preparas Ah, esa vale. agua. 7 hierbas para cada asunto específico. Sí, o Ah, sea, vale. haces un ramo Ujú. y ese ramo lleva 7 hierbas diferentes. Ok. A lo mejor pueden ser calientes como la ruda,
la albahaca, romero, todo eso lo Ajá. vas conjuntando. Ok. Y también lo mágico de esto, que en ese lugar se cosechan esas hierbas. Ah, ahí mismo. Wow. Sí. De ahí mismo las arranca la persona y ahí Ajá. mismo se hace. Ujú. Sí, qué genial. Sabía, yo tenía un poco de conocimiento de los temazcales, es decir, que así como tú que me han platicado, tengo un amigo de los nativos Lakota, de los nativos americanos Lakota. Tengo algunas entrevistas por aquí con él, si las quieren ver, se llama Ay, Tristan, y él me ha contado algunas cosas de estas, entonces, pero sí me llama la atención, o sea, es decir, nunca he estado en uno, ya tengo una cita con él para el siguiente año, como dentro de un año, para ir allá a Dakota del Sur, para ver si se me hace conocer eso, esa experiencia, vivirla. pues ya sabes que estás más que invitada el día que andes por acá, por México, Ah, con genial. los brazos abiertos aquí. Gracias. Yo me voy a anotar eso y me tomo la palabra en serio. Claro que sí. Bueno, Nayara, contaste que Sí. desde niña ya Ay, viví experiencias especiales. disculpa, te ¿Cómo? voy a interrumpir tantito. Ah, vale. Ah, mira, Esta es una trajinera María bonita, mira, ya ando. María soy yo. y las personaliza. Ah, mira, ok. Esas las personalizan y te dan, por los canales, te dan Ajá, cierto viajecillo. el Ah, paseíto. sí, pero nosotros llegamos directo al lugar, que A lo, también tienes que pasar por los canales. ¿qué No dices? hay A lo que manera vamos, de no se me llegar. distraigan. Ándele. Sí. Sí está bonito el ambiente, pero venimos a algo específico. Y Genial. no hay manera que llegues de otra forma. Wow. No hay otra manera. Únicamente ahí. No puedes aventarte al agua y llegar nadando, ¿no? No creo, no te lo recomiendo. Qué bueno, igual no sé nadar. Bueno, ahora sí voy con la pregunta. Contaste que desde niña ya vivías experiencias especiales. ¿Cómo fue ese primer despertar y cómo lo retomaste de adulta con más sabiduría? Cuando yo era niña ya tenía este despertar, Ok. porque me metí a la cocina de mi mamá y hacía un bendito quemadero de hierbas. Yo sacaba las hierbas de la alacena de mi mamá y Ajá. ejemplo, le decía, a ver, préstame tu pulsera o préstame tu anillo. Y empezaba yo a hacer ciertas preparaciones. Ujú. Bueno, mamá casi se infartaba cada que veía todo el humo que yo hacía, ¿verdad? Vas a quemar la Pero casa. sí, por lo regular, pues ella no se encontraba cuando yo hacía, Ajá. pero pues cuando abría, porque era tanto hierbas, Mm. porque aquí se manejan también mucho las especies, las hierbas secas, también lo que son los chiles, o Ah, sea, en cantidad, pero a mí era algo que me llenaba muchísimo. ujú, No sabía para qué servía cada hierba, ujú. pero es como siempre ha sido esta luz de tienes que poner esto, esto y esto, como las Ah, memorias que traes, ujú, claro. y lo quemaba, preparaba, hacía ciertas cosas con los instrumentos que tenía en ese momento que curar y se los entregaba a las personas porque les decía Ah, que eso eran sus protecciones. O ok. gente que utilizaba las pulseras de protección. Y hoy en día yo no manejo nada de eso, pero Ujú, la gente que cree en eso, yo los veía y le decía, pues es que eso casi casi ya caducó, eso ya está muy lleno de energía. Y sí, pues sí, la verdad se me quedaban viendo así como, qué raro. qué rara, ¿de qué estás hablando? Y en esos tiempos, pues muchísimo más, Sí. ¿no? Y hoy en día, cuando empiezo a aperturar todo esto, es pues ya años, varios años más adelante, pero porque mis amigas me empiezan a decir, es que lo que me dijiste, esto y esto y esto y esto, o sea, tal cual salió. Y yo, pues, ¿qué te dije? Y se presentó en diferentes personas de que yo les decía las cosas, bueno, ya me lo hacían intencional, ¿no? Ujú, Pero todavía no era 100% consciente porque no tenía el recuerdo. Hoy en día ujú, todavía quedan chispazos, ujú.
ellas apuntaban todo, posteriormente me grababan por todo lo que la información que les estaba dando. Ajá. Otras personas decían que la mirada me cambia o este, estas cuestiones que suceden cuando uno canaliza. Sí, te ves diferente. Ajá, así como gente que en realidad hay veces que se asusta, así como, ¿y qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Ajá. ¿Por qué pasó? Sí, Pero es por la energía tan fuerte que empezamos a manejar, pues no eres tú. O sea, claro, yo siempre les he dicho, soy el canal para pasar el mensaje de lo que se debe, exactamente, de lo que tienen que trabajar. exactamente. Wow. Muchas personas sienten intuiciones o señales, pero las descartan. ¿Cómo reconocer cuando lo que sentimos es realmente un don que pide ser escuchado? ¿Qué recomiendas? Yo les recomiendo mucho que ahí sí utilices, que lo pienses, en qué momento sucedió. ¿Es algo porque tu entorno te estaba dando toda, como que estas señales indirectas, o simplemente es algo como que te llegó en pensamientos o en visiones? Ujú. Ajá. Porque nos sugestionamos tanto cuando vemos, por ejemplo, una película o cuando estamos en un entorno que Ajá. dices, ¿y qué fue? O sea, no me sugestioné, pero cuando se presentan los dones, eh, la visión, la visión, desde mi punto, desde mi experiencia y desde lo que me han compartido, se empieza a presentar en las paredes. Wow. Se empieza a presentar en las paredes, como dices, ya vi un rostro ahí, ya vi un rostro en ese mosaico, o ya vi cierto animal aquí, así como es como empieza a suceder. Wow. Y Yo te veo digo, rostros por donde quiera, ¿eh? sí, ajá. Y uno dice, pues ay, le encuentras formas hasta la nube, ¿no? Sí, a todo, a todo. Tengo un árbol por la ventana y a veces estoy quieta mirando nomás por afuera y empiezo a ver un rostro, pero o sea que ves la forma realmente, que si ese está más cachetoncito, que si el otro tiene la cara más afilada, o sea, y veo diferentes formas. Ay, no, mira, si tiene los ojos así como japonés o como asiático, y este otro parece de tal raza, o sea, es que le vas hallando hasta los rasgos más finos. Totalmente, pero fíjate, aquí lo que es algo interesante lo que tú comentas, porque tú lo que estás viendo Ujú. son los elementales, Claro. todo lo que es de la naturaleza. Ujú. Desde también les digo, yo siempre les voy a decir, a mí no me creas nada, compruébalo. Claro. Pero todos los árboles tienen un alma, tienen un espíritu. Y si han visto estas películas de Avatar, ahí Ujú. está la representación de cómo yo los puedo observar, o sea, cómo corren por sus venas esta energía tan fuerte. Sí. Pero retomando lo que me mencionas, en visión es en las paredes, como que los primeros rasgos que empiezan a aparecer son en las paredes. Ujú. Cuando empiezas con la audiencia, empiezas a escuchar las voces como, número uno, primero te hablan por tu nombre, que pareces que oye, pues fue un familiar o qué, ¿no? Sí. Que de esas que hasta volteas rápido porque no sabes. Sí, me O pasa empiezas con tinnitus. ¿Qué es el también. tinnitus? El ruido que escuchas como pi, ¿sí Ujú. Y sabes? continuo. Y empieza con una frecuencia de un oído, posteriormente del otro, y luego se empieza como que a calibrar, no sé si te pasó. Sí, me pasa también. Y es porque te están pasando ciertos mensajes, pero todavía no estamos en esa frecuencia. Exacto. Cuando empiezas a ver, hay personas que yo he tenido el gozo de poderlas llevar en este camino, que han desarrollado con el olfato, identifican el olfato o el aroma de las personas cuando están enfermas. ¿Qué te cuento yo del olfato? Es lo más fuerte se me desarrolló en el 2022.
2 años después del evento mundial, Ok. te voy a decir, rapidón. En ese 2022 marzo, lo recuerdo así, tal cual, eh, fue que quitaron la restricción de la máscara, ¿no? De la mascarilla. Pues yo creo que ya no hubiera yo querido que la quitaran porque cuando me la quité, no sabes las cosas que empecé a oler. Me vino primero una gripa, de esas gripas que sientes que te mueres, ¿vale? Ok. Y de ahí me quedó. De por sí yo siempre he sido, porque yo me crié en las montañas, no por nada el paisaje de atrás, o sea, yo me crié en las montañas, me crié así, como ves atrás, en la naturaleza. Entonces, en las montañas, pues desarrollas mucho tus sentidos, ¿no? Olfato, la vista, el oído. O sea, escuchas a lo lejos, de una montaña a la otra, y yo soy así, yo escucho muy lejos. Y el olfato. Pero entonces cuando pasó eso, me vino esa gripa bien fuerte y pues por eso mismos días quitaron la restricción de las mascarillas, yo dejé de usarlas, pero ahí me quedó súper extra, no sé cómo explicarlo, pero demasiado sensible el olfato, ¿no? Demasiado. O sea, empecé a oler cosas que no hubiera querido oler. Eh, Empecé a oler el químico ¿se entiende? Sí, Empecé, sí, sí. empecé a oler eso y lo empecé a oler en las personas. O sea, de ahí para acá, hasta ahorita, hasta la fecha, yo solo con que alguien pase a mi lado, yo sé si lo hizo o no lo hizo. ¿Ves? No me hace falta que me diga, ¿sí? Ni que me dé una prueba médica. Eso. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que empecé a oler ese químico en cosas como sodas, algunas bebidas, algunas comidas, algunas cosas empaquetadas, enlatadas. Ay, madre mía, dije, esto no, o sea, los que no lo hicimos, no nos salvamos de todas maneras porque lo están metiendo en la comida. Una cosa Wow. de locura, de locura. Ya tiene un tiempo que ya, o sea, ciertas cosas, de alimentos así, ya no lo tienen, ya no se los percibo tanto. No sé si es que se me está tapando o ya lo han retirado, ¿verdad? No lo puedo Ok. comprobar. Pero no creo que se me está tapando porque yo todavía, alguien me pasa al lado y yo sé si la tiene o no la tiene. ¿Y ya cuántos años pasaron? 2022, vamos para, no, ya van para ¿Tres? 4 años. ¿4 años? Ya va para 3 y medio, algo así. Y eso es otro don que desarrollaste, porque mencionando, hay personas que tienen esta facultad, estos dones, que pueden identificar cuando lo trabajan qué tipo de enfermedad, qué Ujú, tipo de enfermedad están desarrollando ciertas ujú. personas, y es algo fabuloso. Sí, fíjate que dirigido hacia la salud, hacia ayudar a las personas, eso sería o es a quienes les ha tocado hacerlo así o vivirlo así, pues algo fenomenal, ¿no? Digo, para mí es algo que ayuda, que aporta, sí, en mi caso, pues me aportó mucha tortura porque pero bueno, también percibo, también puedo oler otras cosas. O sea, en mi caso fue enfocado a eso y enfocado en oler, pues, por ejemplo, entidades. Si hay una entidad cerca, pues yo la puedo oler. Si hay un humano frente a mí, pero que no es humano, también lo puedo oler. También sé que a través del olor también sé que no es humano. O sea, que lo que está dentro no es lo mismo que se ve por Sí, fuera, que ¿no? es una máscara. Ajá, exacto. Sí, qué padrísimo, don. Entonces, pues está fuerte, pero bueno, por ese lado sí que puede, lo veo como un apoyo porque digo, bueno, me huelo y digo, aguas que aquí hay algo, vamos a poner protecciones, ya mis hijos ya saben, ellos los tengo bien entrenaditos, ellos ya saben, nomás les digo, ya activen sus protecciones, ellos ya saben qué hacer y ya está. Ok. Wow, genial. Pues aquí una experiencia más Sí, porque no. hay pocas personas con ese don. ¿Sí? ¿Te parece? No, a mí no me ha tocado que alguien más me cuente algo así. Entonces, pero pues, como tú dices, cuando tú estás teniendo algo, pues tú te imaginas que hay mucha gente que también lo tiene o que no sé, que se da cuenta, qué sé yo, pero luego vas dándote cuenta de que, pues no, la mayoría de gente no se da cuenta de ciertas cosas y no, Vivimos en la burbuja. eso, eso, vale. A ver, tú hablas del lenguaje oculto del cuerpo. ¿Cómo nos habla el alma a través de síntomas y emociones?
Yo cómo lo puedo representar o cómo lo puedo compartir Ujú, es que nuestro cuerpo, y a lo mejor se escucha muy trillado, ¿no? Nuestro cuerpo es el vehículo. Sí, es el vehículo, en efecto. Para mí también todo es energía. ¿Cómo creas esas emociones? ¿Cuál es tu energía? O sea, energía de baja vibración, de alta vibración. Pero siempre tiene que pasar un suceso para tener una emoción. claro. Desde ahí vamos en el primer punto. Posteriormente, nosotros somos alma. En este cuerpo o en este plano espiritual, mm, nuestra alma es más grande que nuestro cuerpo. Haz de cuenta que está como metido Está con, metido a fuerza ajá, con en fuerza, un envase pequeño. ¿no? Pero pues él necesita manifestar todo lo interno. Es tan inteligente nuestro cuerpo que todo nos lo representa. Ejemplo de lo más común, cuando nosotros tenemos gripe, ¿qué nos está representando? Nos está representando toda la tristeza que tenemos. Wow. Ujú. Cuando tenemos, que tú me, con todo amor y respeto, lo de las rodillas, es Ujú, porque nosotros necesitamos saber honrar de dónde venimos, sin importar qué haya pasado, ajá, principalmente a nuestros ancestros, porque está comprobado también, esto sí está comprobado, que venimos de un linaje, venimos ya con esas memorias. ujú, Ujú. Y eso también nos está afectando. Hoy en día, todo lo que viene siendo la ansiedad. La ansiedad únicamente es el exceso del pensamiento a futuro. La depresión es un exceso del pasado, ajá, porque no nos mantenemos presentes. ajá, Y luego dices, ok, pues es que me caí y me pegué en la frente. Espérame tantito. O sea, es una representación, porque de otra manera, ¿cómo te va a pasar algo en la frente? O que nos salió el granito. Ajá. Y dices, bueno, mi piel estaba lisita, pero ya me salió el grano en el ajá, pómulo. ajá, Todo nos da información. La frente, ejemplo, son tantos pensamientos que nosotros tenemos. Ajá. Y todo esto yo lo he ido desarrollando, tanto por enseñanza como en vivencia ajá, como por estudios. Yo también estudié todo lo que es lectura de rostro, ok. ajá, pero es un complemento cuando dice, sí, en efecto, nosotros aquí nada más somos el cuerpo, pero ¿cómo vamos a manifestar todos estos malestares? Y cuando yo puedo ver la enfermedad que fue quistes y mastopatía fibroquística y toda esta Ujú, situación ya más adentro, ok, ¿qué tanto nosotros estamos de acuerdo con que tiene que ver con ¿cómo te podría decir? Represión de emociones, ujú, que como tenemos que tener una careta ante la sociedad, ante nuestros hijos, ante la cantidad de personas que les quieras poner nombre y apellido, ujú, no somos tan auténticos, pero nuestro cuerpo nos está gritando, a ver, espérate, la garganta. ¿Cuántas veces nos enfermamos de la garganta porque pasó la persona y ajá, no dijimos lo que en realidad sentíamos? ok, Muchísimas personas somos de que no, y ahorita que lo vea le voy a decir, le voy a hacer, le voy... Llegamos y no decimos nada, sí, pero al rato ya estás con la garganta y con el flujo nasal, a todo lo que da. Ajá. wow. Y así, cada parte de nuestro cuerpo Ujú, nos está indicando algo que tenemos que trabajar. Y aquí también hay algo que a mí me pareció fabuloso. El ejemplo que pongo, y yo siempre los manejo con ejemplos muy sencillos, son como sí, las escondidillas. No sé ajá, si los has sí, escuchado, no, sí, que sí, las personas cuando se esconden y las encuentras, ya no se mueven porque ya las viste. sí, pues sí. Cuando tú las haces consciente, cuando haces consciente estas enfermedades, hay otras que se tienen que tocar más a profundidad, Ujú, pero va desapareciendo el síntoma porque ya fue observado. ujú, ¿No? El dolor de cabeza se lo hizo puedes quitar consciente, en sí. automático cuando te haces consciente de los pensamientos. Wow. Y aquí un tip, recordemos,
para las personas que ya tienen esta información y para los que son nuevos, el mismo valor o peso energético tiene lo que dicen tus palabras que lo que dice tu pensamiento. El cerebro no distingue. No distingue. Así que Totalmente. si hiciste un mal comentario o hiciste también una mala acción, tiene el mismo peso que va a repercutir en tu cuerpo. Wow. Sí, sí. Y tú qué, a ver, desde tu experiencia y conocimiento, ¿cómo interpretas una alergia? A ver, una alergia. Eh, Siempre a mí me gusta ponerme de ejemplo y hablar desde mi propia experiencia en las cosas que hablo. Entonces, yo en esa misma fecha que se me activó el olfato, también me quedó una alergia. Una alergia que hasta el día de hoy todavía me repercute. No, no está ya continua, sino que cuando me llega por lapsos. Es decir, ahora en agosto la tuve. Ya finalizando agosto se me fue quitando, me alivié, ahorita ando bien, pero ¿qué día es hoy? 17 Sí, y ya estoy empezando a sentir síntomas otra vez, como que ahí viene otra vez, pero no fuerte. Ok, pero en el 2022, desde esa gripa que te cuento, marzo, me quedó la alergia continua hasta más de un año, como año y medio, yo creo, ¿sí? En el 2023, mismo tiempo, marzo, 12 de marzo, yo tuve una experiencia cercana a la muerte gracias a esa alergia, ¿sí? O sea, por la madrugada, en ese tiempo mucho frío aquí, llueve, ya ves, te conté, pues todo inflamada, todo se me cerró y pues yo dejé de respirar, ¿eh? Yo, yo tengo toda la memoria del otro lado, ¿no? De ok, lo que vi, lo que viví, lo que me traje, o sea, hasta eso me dejaron recordar todo. qué bueno. Del otro lado, del otro lado me daban la opción. Tienes la opción de tomar un cuerpo nuevo y empezar de nuevo o regresar a ese cuerpo y pues a tratar de sanarlo, ¿no? Y todo esto. Y yo dije, yo no estoy lista para un cuerpo nuevo, tengo unos hijos pequeños que me necesitan y yo quiero volver a ese cuerpo, yo veré cómo lo hago, lo remiendo, aquí le pongo un parchitito por acá y yo me voy al mismo cuerpo. Y Ok, cuando dije, no estoy lista, pues había un equipo espiritual alrededor mío, ¿sí? Y cuando dije, no estoy lista, nomás hizo así una especie de remolino. ¡Tum! Desperté en mi cama. ¿Y sabes cómo desperté? Como los bebés cuando nacen y les dan la nalgada y hacen esa bocarada, así. Así desperté. Y cuando enseguida una lloradera porque pues sabía de dónde venía y sabía lo que podía haber pasado, ¿no? Que podía no haber regresado ya en ese cuerpo, ¿no? Entonces, y de ahí me sirvió la alergia un tiempo más, no sé, como 6 meses más a lo mejor. Después de ahí, pues con trabajo interno, ¿no? Terapia tras terapia y todo esto y buscando, fue disminuyendo. Se puede decir que ha surtido efecto las terapias que he hecho, pero todavía me queda ahí un cosillo que no se va. fíjate que hay algo interesante que aquí tú mencionaste, ¿Qué cosa? es en los mismos tiempos. Ujú. Es algo que estás repitiendo y te está mostrando. Tuviste un episodio ahí que te hizo tener esa memoria. La alergia es algo que tú estás rechazando. Ok. A lo mejor pudo haber sido miedo, a lo mejor pudo haber sido hasta algo muy sutil, así Ujú. como a una persona, pero hay algo en tu memoria que está regresando a ese ciclo. Recordemos que la vida no es lineal, es Ajá, cíclica y claro, vamos claro. repitiendo. Ujú, Cuando se pasan estos sucesos en las mismas fechas, tenemos que empezar a tomarlo desde qué fechas, qué es lo que habías pasado, por qué estabas pasando, ujú, y cómo fue que se desató, porque ahí son tus memorias. ujú. Cuando no son en los mismos tiempos que a lo mejor me dio en enero y a lo mejor me dio en septiembre, Sí. ajá, estamos hablando, siempre hay que relacionar lo que estamos pensando o el episodio de vida en el Ujú. que nos encontramos en ese momento. Ok. Pero la alergia es porque estás rechazando algo. Wow. Sí, ahorita cuando mencionaste de que
cuando, no sé, tienes ganas de decirle algo a alguien y te lo callas y eso, ahí fue donde me acordé del recuerdo. Y por ese tiempo, pues puede decir que algo así pasó, ¿no? Así como que sí, había una especie de rechazo a algo, a una situación, y también mucho callarme muchas cosas que quería decir, pero por no hacer, ahora sí que las cosas más grandes, más feas, pues me callaba. Entonces, sí, va por ahí, yo creo. Pues te reitero, no me creas nada, compruébalo, pero te lo puedo asegurar que por ahí está, hay muchísima información en donde tú puedes sanar. Y Wow. cuando lo reconoces, que es desde este rechazo que creó tu cuerpo, es un campo que dices, a ver, espérame tantito, no me siento segura. Ajá. Ajá. Y ya lo estás relacionando que cada vez que sientes un rechazo hacia otra cosa, hacia otra persona, tu cuerpo va a hacer esa reacción. Wow. Ok. Y es Genial. como que el foco. Ujú. Como que la antenita, ¿no? El foquito rojo. Trilín, trilín, pon atención. No, yo de aquí me voy a ir bien terapiada. Hay personas que tenemos con evidencia Ok, donde han podido también radicar el cáncer a ok. ese grado. Tienes que yo siempre también hago la mención, tienes que ser consciente que no todas las enfermedades radican al 100%, sí disminuyen, Ujú. pero hay enfermedades que nosotros las traemos para aprender algo más allá. Sí, Pero de que merma un 80% en esos casos, merma. O sea que claro. ya tienes una calidad de vida. Ujú. Al menos lo puedes llevar de mejor manera, ¿no? Sí, totalmente. Vaya, pues qué genial. Gracias por los consejos. Em, vale, la siguiente pregunta era eso. Si podrías compartir algún ejemplo así, ya está. Ok, la siguiente. ¿Cómo puede alguien comenzar a escuchar su propio cuerpo para prevenir enfermedad y entrar en coherencia espiritual? Quizá es así. Bueno, el poder escuchar tu cuerpo siempre es qué es lo que estás requiriendo, como esto que te menciono, porque yo no, aparte de que doy las consultas individual, yo hago los talleres porque aquí una de mis misiones de vida es el que la gente aprenda a autosanarse, que no necesites de un externo para que tú puedas empezar a hacer todas estas prácticas. Ajá, Cuando hacernos conscientes de que ningún dolor es normal, ujú, que no lo integres a tu cuerpo. Ay, es que yo diario sufro de dolor de cabeza. A ver, espérame. No lo integres como algo con lo que naciste. como algo normal, como que no, ahí va. No, no venías con eso Ajá, en tu paquete. Y hay algo que me gustaría compartirles aquí para las personas que tienen niños pequeños. dale. Cuando los niños pequeños enferman, en un gran porcentaje de un 80%, no es la enfermedad de los niños, está representando un suceso o algo que tenemos que trabajar como padres. Wow, ok. Pero ellos son nuestro canal, porque como Ujú. nosotros estamos enfocados en ellos, Ajá, ellos es así como aquí está la representación de lo que tu mamá tienes que trabajar. wow. No es porque estén descalzos, no es porque se mojaron, es mentira. Todo eso, desde mi punto, es pura mercadotecnia, porque hay Programación. niños que viven en un lugar totalmente frío, sin suéter y no enferman. Pregúntame a mí. Me crié en las montañas, o sea, yo andaba descalza, me metí a jugar a los charcos de lodo, de tierra, bajo la lluvia, caminaba las montañas bajo la lluvia, y pues, todo tranquilo, todo en paz, todo normal. Y hoy, por tanta programación que hay, todo nos enferma. Si nos mojamos, nos enfermamos. Sí. Ajá. Si tomamos frío, sí, no, eso es únicamente, como bien lo mencionas, son programaciones de, de esta época, pero Ajá. no Y, venimos ahí. Identifica, regresando a tu pregunta, identifica tu cuerpo con una respiración profunda. vale, Ajá. Cuando tú haces una respiración profunda, no le das tiempo a tu cerebro. ok.
no le das tiempo a tu cerebro de estar, ahora sí que de darle pensamientos que no vienen al Ajá, caso, ajá. y es donde puedes identificar desde dónde viene. En realidad es algo físico, por qué te salen ciertos moretones o porque hoy amaneciste con un grano. Todo, todo, así sea lo más insignificante que pudiésemos llamar, todo tiene un significado. Wow. Hasta si te rasguñaste, Ujú, ¿no? Si los niños cuando se llenan de acné, ¿en qué parte del cuerpo se están llenando de acné? No es ujú. normal, Claro. Y segunda pero es, parte, perdón, continúa. pero ¿cómo puedes centrarte en respiración y observar si en realidad es es algo nuevo para ti o Ujú, es algo que ya lo tienes integrado? ok, Ujú. ¿Y ok. desde dónde lo estás integrando? Ajá. Es Ya. como con mayor facilidad lo demuestras. Vale, ok. Aquí en el siguiente bloque tengo otra listita de preguntas. Dice, ¿te has formado en numerología, constelaciones, geometría sagrada y más? Como ya dijiste, eres terapeuta holística integral, vamos a decir. Al menos yo así me hago llamar porque les digo, si me pongo a leer la lista de disciplinas que he estudiado, no voy a acabar. Entonces, todo se integra en un solo, no sé, técnica que uno puede usar o qué sé yo. Bueno, aquí dice. ¿Y cómo integras todas estas herramientas en tus terapias? Es decir, ¿tú cómo los trabajas? Yo lo trabajo dependiendo para qué me están consultando. ¿Verdad? La mayor parte de las personas llegan a consultarme por una canalización, pero hay personas que también tengo que son de cada 8 días o cada 15 días sus terapias porque quieren empezar un despertar. Ah, vale. Ajá, porque empezaron con un dolor, Ajá. tanto del alma como físico, y Ujú, empezamos a integrar todas estas terapias. A lo mejor hoy vas a necesitar geometría sagrada, ok, pero mañana o la siguiente semana yo te veo tan abrumada que te voy a poner barras de access. ok, ok, ok. Es como en ese momento cómo se presenta Ujú, la energía para poder integrar todo el aprendizaje, todas las técnicas para ujú. llegar al mejor resultado. Wow, ok. Fenomenal. ¿Y vas a agregar algo? Te mencionaba, muchos te dicen, bueno, es que vine por la cuestión del crecimiento personal y vamos a empezar de infancia y lo que quieras, pero en ese momento puede ser el tema con tu pareja o con tus padres Ujú, y se tiene que iniciar desde ese punto. ujú, Yo en la primera sesión lo que hago es una canalización. ok. Y ahí yo te iba a preguntar ahorita, ¿has hecho canalizaciones? Es decir, como digamos ahorita, yo te digo, ¿puedes canalizar algo para el público, no sé, algo, algún mensaje general? ¿Lo has hecho? Sí, lo he hecho, lo hemos hecho también tanto en constelaciones Ok. como este tipo de canalización cuando son los grupos. Para Ujú, mí no hay coincidencias y cuando se hacen claro. grupos en talleres o en temas específicos que se dan, Ujú, es porque todos en ese mismo tema y wow. ahí fluye mucho la información que les tengo que dar y luego me dicen, ¿por qué esto? Solamente intégralo, o sea, Claro, déjalo ahí. Yo siempre les digo, ahí están las llaves, tú sabes si las tomas o no. exacto. Pero las canalizaciones sí. Sí, y llegará el momento en que si en ese momento la información no le está haciendo sentido, pero va a llegar el momento que sí, que le va a encontrar el sentido y no solamente el sentido, sino va a darle un giro a todo su, no sé, pensamiento, sentimiento, o le va a mostrar exactamente para qué era eso, ¿verdad? Totalmente. Cuando empiezan con este despertar, por la pregunta que hacías casi al inicio, de que hay personas que ya empiezan a ver, empiezan a escuchar, Ujú, yo les recomiendo que siempre apunten ok, cuál es la sensación que tienen en eso. Si fue de miedo, si fue de alegría, asombro, sin ujú, importar, sin ponerle juicios, pero plásmalo.
no en el celular. Yo siempre recomiendo que plasmes porque es donde haces la conexión. Ok, Y va a pasar meses, tal vez años, no sabes, pero la respuesta está ahí, siempre va a estar ahí. Y son claves que cuando tú lo vuelves a leer dices, ah, claro, pues por eso me estaba pasando. claro. Ahí te das cuenta. Sí. Wow. Ok. Bueno, ¿qué papel juegan las creencias limitantes en nuestra salud energética y en nuestra capacidad de sanar? Ya hablabas un poquito de esto, pero si hay algo que quieras agregar. Yo creo que es un papel fundamental porque es lo que nos está deteniendo al seguir avanzando. Sí. O que esto no funciona, o si esto no pertenece hacia la luz, cuando son de una religión o practican algún tipo de religión, Ujú. es muy común que digan, no, pues es que esto viene de una baja frecuencia o de, ya sabemos el nombre, Sí. o cómo sin tomar pastillas yo me voy a aliviar, yo voy a curarme. Evidente, muchas personas no creen eso. Mm, Desde ahí son las creencias limitantes que ujú. mm, te dan el paso, o más bien te obstruyen el paso para seguir avanzando. Ok, Sí, pero eso es el papel que juegan. Súper importante es que es lo que no te está permitiendo. sí, vale. En tu experiencia, ¿qué sucede cuando una persona se atreve a liberar esas creencias y vive en coherencia con su espíritu? Yo no les voy a contar la historia bonita que todo mundo cuenta, que ay, el canalizar es lo más hermoso. Ajá. No, sí encuentras, desde mi experiencia, encuentras muchísima paz. Ajá. Te encuentras a ti misma, que no estás bajo la sombra del qué dirán, porque eso sí también pasa a otro término, al igual que cuando ponen ciertos juicios te dejan de afectar, pero el ejemplo aquí es, recuerda que a lo mejor tú puedes ver a las personas como tú que ya están o tienen cierta autoridad y dicen, ay, qué padre el canalizar o el qué padre estar en estas terapias, pero para haber llegado a ese lugar tuvo que haber recorrido un camino que no fue tan ligero. Exacto, Ajá. Tienes que pasar, nosotros le llamamos la noche oscura del alma. sí, No todo es amor, no todo es dulzura, porque para poder conocer tu luz, tienes que también reconocer tu oscuridad. totalmente. Wow. Potente, muy potente. Vale. A través de Infinita Alma has compartido talleres y retiros en distintos países. ¿Qué es lo que más te emociona de ver en quienes llegan a ti? Definitivamente lo que a mí más me emociona es ver la transformación de las personas. Wow. El que puedan encontrarse, Ujú. que puedan reconocer todo el valor que tenemos, que no necesitas cosas externas para poder tener esa expansión, que lo que siempre buscamos en nuestro entorno es pura falacia. ¿Verdad? Que cuando vamos hacia adentro, dices, wow, dolió, pero encontré lo que buscaba, lo que me da tranquilidad, lo que me da la certeza, que si me, entre comillas, que si me equivoco, sé que esto va a ser un mayor crecimiento. No ver las cosas siempre desde algo negativo. También reconocen que no siempre eres la víctima. Y cuando yo puedo ver eso en las personas, esa transformación, porque literal es transformación hasta de su cuerpo físico, Sí. para mí eso es la mayor satisfacción. Wow. Genial. Ok. Tú dices, soy canal de luz. ¿Qué significa para ti encarnar esa misión y compartir enseñanzas que traes incluso desde vidas pasadas? Para mí, hoy te puedo compartir que fue algo bastante retador Ok. el que yo pudiera aceptar esto.
porque entraba a mi mente y decía, pues, ¿cómo voy a pasar un mensaje? ¿Y qué tal si ese mensaje es parte de mi imaginación? Ujú. Y Sí, cuando te dicen, ¿y tú cómo sabes que ese mensaje no era el correcto y lo que necesitaba vivir esa persona venía desde ese mensaje? ajá, Para mí es mucha responsabilidad en poder aportar amor hacia la humanidad, amor ujú, sin juicios. ujú, Ujú. Principalmente el que si tú acudes a mí no es para poner una etiqueta, simplemente eres un ser que estás pasando, estás transitando por un camino ujú. y yo únicamente, literal, como bien lo dice el nombre, soy el canal de lo que quieren decirte de allá arriba. Claro, exacto, totalmente de acuerdo. Ok, Nayara, tengo aquí, eh, estoy en las últimas entrevistas he hecho esto y pues está como divertido, ¿no? Me hice una listita de preguntas pequeña que son Vale, es una especie de ping pong, o sea, pregunta-respuesta rápida. vale, ¿Quieres? Ok, vamos. Una creencia que soltaste y te cambió la vida. que no podía. Wow, potente. Una señal del universo que jamás olvidarás. El canalizar a personas extraviadas. Wow. Un hábito un hábito que mantiene tu energía en coherencia cada día. La respiración consciente, Totalmente de acuerdo. El mayor mito sobre la espiritualidad que quieres derribar. que es difícil o que no es para todos. Wow. Una frase o enseñanza que siempre regresa a ti cuando dudas. Mm, que la fuente y la sabiduría es interna. Exacto. ¿Qué significa para ti sanar en una sola palabra? Transmutar. Genial. Si hoy tu alma hablara en voz alta, ¿qué mensaje le dejaría a quienes nos escuchan? El mensaje que ahorita llega es atrévete, Ok, atrévete. Lo único que dicen es atrévete a avanzar. ok. Me atreveré. Pues Gracias. ya, Bueno, ya estás más que atrevida. gracias por esas palabras y por ese em, patadita de, órale, atrévete, ¿qué estás esperando? Nayara, ¿algo que quieras agregar para finalizar? Pues como reiterando una vez más, sabes que fue un placer, un gozo estar aquí en tu programa. Te mando muchísima luz. Gracias. Al igual que a todas las personas que vean esto, sabemos que estamos en el despertar de conciencia y como bien dicen, atrévete a dar el paso, no pasa Anda. nada. Así, simple, sencillo, pero contundente. Atrévete, deja de hacerte guaje. Recuerden que el tiempo ya se está, ya nos pusieron, ahora sí como el reloj de arena ya fue volteado, así que Ujú. ya no hay tiempo. Sí, la brecha se está cerrando. Se está cerrando, sí. ¿Dónde te encontramos? Yo estoy como Infinita Alma en Ujú. todas las redes sociales, Sí. en TikTok, en Instagram, Facebook y YouTube. Genial. Pues muchas gracias, Nayara, por haber estado aquí. Como dices tú, ha sido un placer. Gracias por este momento y por toda la enseñanza, tanto para el público como para mí personalmente. Gracias por todo y la puerta está abierta cuando quieras volver. Muchísimas gracias. Como siempre, infinitas. Bueno, gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio.